Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Reciban un cordial saludo de su hermana en Jesucristo, Belén. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes estas enseñanzas, las cuales estoy segura que nos están ayudando para mejorar en nuestra vida espiritual. Por ello agradecemos a Dios, nuestro Padre Creador, a nuestro Salvador y al Espíritu Santo que santifica siempre nuestros corazones. Y de igual manera pedimos al Espíritu Santo que hoy purifique mis labios, mi mente y mi corazón, reconociendo ante su presencia que no soy digna ni merecedora, pero que Él nos ha escogido precisamente para predicar su palabra. Agradecemos este regalo de Dios haciendo esta oración al Espíritu Santo por la Iglesia. Oh Espíritu Santo, Creador, asiste benignamente a toda la Iglesia católica, fortalécela y confírmala por tu divina virtud contra todos los ataques del enemigo. Renueva también por tu gracia y caridad el espíritu de tus siervos que ungiste para que en ti glorifiquen al Padre y a su Hijo unigénito Jesucristo nuestro Señor. Oh Dios, que santificas a tu iglesia entera en todos los pueblos y naciones, derrama por toda la extensión del mundo los dones del Espíritu Santo y realiza ahora en el corazón de los fieles las maravillas que operaste en el inicio de la prédica del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Bueno, confiados en su gracia, nos disponemos a revisar y a dar por terminada esta familia de virtudes que hemos empezado el día de ayer sobre estas virtudes de la paz. Estas virtudes que tanto necesitamos, que es muy difícil conseguir ese don, muy difícil. Es cierto que en muchos corazones ya escogidos, ya preparados por esa obra divina del Señor, ya participan de esta gran paz, de esta gran virtud, pero que en este tumulto que nos encontramos en este mundo, a veces es difícil encontrar a estas personas. Y sobre todo, mis hermanos, es cierto que cuando apartamos ese momento para el Señor, ese momento en el cual necesitamos un descanso en el Señor, y es ahí donde podemos reposar, ahora sí, en los brazos de nuestro amado Jesucristo. Entonces, solamente, mis hermanos, a través de la oración y sobre todo en esa oración personal en la cual nosotros despojamos nuestro corazón y le decimos al Señor todo aquello que nos duele, que nos lastima, que nos incomoda,
Pero también, ¿por qué no, mis hermanos? No solamente pasamos cosas malas, cosas negativas, también nos alegramos con el Señor cuando vemos frutos, no solamente en nuestra vida, sino también, mis hermanos, en los demás. Y sobre todo, ese gran don de poder valorar todos los tesoros que Dios nos ha dejado para vivir verdaderamente una vida cristiana. Pues por todo esto, mis hermanos, agradecemos al Señor y nos disponemos a ver estas virtudes. Ya miramos el día de ayer lo que es la virtud de la paz, esa paz que solamente el Espíritu Santo nos la puede dar. Pero también miramos lo que es el reposo, ese reposo en el Señor, cuando no solamente nuestros cuerpos cansados, porque estamos a veces cansados físicamente, pero también espiritualmente, cuando sobre todo, mis hermanos, no tenemos o todavía no hemos aprendido a tener un equilibrio, y que a veces por el hecho de estar todavía aprendiendo como discípulos, a veces tendemos a inquietarnos y a desesperarnos. Por lo tanto, necesitamos de ese reposo en el Señor. Y sobre todo, mis hermanos, también miramos lo que es la serenidad, esa serenidad que tanto necesitamos, porque esa serenidad la produce y la gracia la conserva, pero que hay momentos en los que como pecadores caemos, fallamos y perdemos esa serenidad. Y pues como pecadores vamos a estar siempre en esa lucha. Pero lo importante, mis hermanos, es saber que existen estas virtudes y que nosotros las podemos adquirir. También, mis hermanos, miramos lo que es la tranquilidad, esa tranquilidad, ¿verdad?, que es indispensable en el espíritu. Sobre todo nos dice que para las comunicaciones divinas necesita haber esa paz, esa tranquilidad, para que el Espíritu Santo se comunique con nosotros. Entonces, por lo tanto, aunque nos critiquen, aunque se burlen de nosotros, aunque digan lo que digan, mis hermanos, cuando estamos en el Señor, disfrutamos de la presencia del Señor, para gloria de nuestro Padre. Pero hoy vamos a ver una parte, lo que es esta tranquilidad. No lo terminé el día de ayer y quiero ver una parte en la que me parece muy importante. Nos dice que más no crean que sea tan fácil el poseer esta virtud y que sea fácil el conservarla. Tiene también un campo de terribles luchas en el cual se prueban su firmeza y quilates. Entonces, esta joya preciosa necesitamos cuidarla y sabemos, ¿verdad?, que estas joyas no fácilmente las conseguimos y alcanzamos a conseguirlas, pero cuando las conseguimos, es cierto, con nuestro esfuerzo, con nuestra perseverancia, con nuestra oración, con esas luchas, con esa muerte a nosotros mismos, entonces debemos de tratar de conservarlas a costa de todo, mis hermanos. Entonces nos dice que a esta preciosa joya generalmente conserva un escuadrón de virtudes, a cual más necesarias para sostenerlas, pues las fuerzas naturales del hombre no son bastantes para ello. Entonces, por eso vienen en nuestra ayuda estas varias virtudes
que asisten a esta virtud, lo que es la tranquilidad, le asisten otras virtudes más. Pero también nos dice que la gracia es el único apoyo de esta inapreciable virtud. Ella es su escudo, su refugio y su fortaleza. Entonces es, mis hermanos, que debemos de cuidar ese gran don de lo que es la gracia. Es un don de parte de Dios, es un regalo. Esa gracia es un don, es un regalo que viene en nuestra ayuda, y especialmente lo adquirimos de una manera especial, mis hermanos, en el sacramento de la reconciliación. Entonces, solamente permaneciendo, viviendo en gracia, es que podemos conservar lo que es la tranquilidad. En cuanto nosotros nos descuidamos, inmediatamente perdemos esa tranquilidad y viene a convertirse en pecado lo que es la intranquilidad. Entonces, por esta razón debemos de cuidarla. Entonces dice: feliz el alma que sabe sostenerse en pie contra los incontables ataques del enemigo. Ella se hará acreedora a una gran recompensa eterna. Entonces, mis hermanos, todas estas virtudes nos ayudarán, nos otorgarán las gracias y bendiciones que necesitamos para poder permanecer, perseverar en el Señor y poder un día estar ante su presencia. Pues que el Señor nos otorgue las gracias y las bendiciones que necesitamos para poder permanecer en esa gracia y poder un día ir a su presencia. Esto es, mis hermanos, lo que más deseamos, y pedimos también, claro, por aquellas almas que están en esas luchas y que ciertamente es difícil, pero no imposible. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos ahora revisando lo que son las virtudes de la discreción y de la madurez. Estas son las que vamos a revisar el día de hoy. Hemos terminado ya con lo que es la virtud de la tranquilidad. Nos dice que la discreción es una virtud hermosa e indispensable en la vida espiritual. Es hija de la prudencia y la poseen muy pocas almas. Es indispensable de su madre y se llega a adquirir con el trato con Dios y la práctica de las virtudes. O sea, que necesitamos empezar, mis hermanos, a practicar estas virtudes. Recuerdo un día a una hermana que me llamó mucho la atención. Seguramente, no sé si estaba leyendo este libro o estaba recibiendo un curso o estaba en un proceso de esa lucha para practicar virtudes. Y esta hermana traía una cartulina como haz de cuenta un escapulario, y entonces decía esta cartulina: hoy estoy practicando la humildad, ayúdame. Y entonces
¿De qué manera pedía ella la ayuda? Ella pedía que nos acercáramos a ella y le diéramos un abrazo. Y ya en ese abrazo, pues ya ella nos decía qué era lo que más deseaba. Y digo, pues, aunque la gente que no entiende, pues diría, ya está ridícula, ¿qué anda haciendo? O sea, ¿qué es lo que quiere, no? Mis hermanos, a veces necesitamos, ahora sí, como los niños, de ciertas dinámicas para poder entender el mensaje. Necesitamos, por lo tanto, hacer prácticas para poder, en este caso, practicar las virtudes. Entonces, necesitamos adquirir, como dice que no es fácil adquirir esta virtud, que no todas las almas, dice que la discreción es una virtud muy hermosa e indispensable en la vida espiritual. Dice, pero que la poseen muy pocas almas. Por eso que es indispensable, dice, adquirirla a través del trato con Dios. Conforme yo tenga ese trato con Dios y esté luchando por practicar esas virtudes, ahora sí que voy a irla adquiriendo. Decía otro hermano que es cierto que nos cuesta mucho trabajo amarnos los unos a los otros, porque decimos nosotros que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero no es cierto, no es cierto de eso, mis hermanos. En ratitos lo amamos cuando todo está bien, pero nomás se ponen las cosas difíciles y entonces empezamos con nuestras dificultades interiores. Entonces, sí estamos luchando y lo lograremos, mis hermanos, pero sabemos que no es fácil y no podemos decir que día a día, ay Señor, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Ese es el anhelo más grande que tenemos, pero que es difícil conseguirlo. Pero estamos, mis hermanos, en esa lucha. Entonces un hermano también decía, mis hermanos, te doy una técnica para que por lo menos luches, para que puedas practicar esta virtud. Y entonces, sobre todo, practicar la virtud del amor, pero al prójimo. Y entonces nos decía este hermano, acércate a cualquier hermano y escoge a aquellos hermanos que no te caen bien, aquellos que no los soportas, acércate a ellos y en ese momento dale un abrazo. Ahora sí, grábate en tu mente y en tu corazón que en esos momentos estás siendo un instrumento de Dios y ve, abraza a ese hermano y dile, hermano, te amo en el nombre de Jesucristo, te amo. Y entonces, otra de las cosas que nos cuesta trabajo es decirnos hermanos. Eso cuesta mucho trabajo porque tendemos a criticar, a decir, no, yo no soy protestante para decirte hermano. Y entonces, mis hermanos, quiero decirte que también tenemos que luchar y tenemos que practicar para poder llegar a practicar también esta virtud. Entonces, también lo podemos lograr. Mis hermanos, te comparto que ya dentro de nuestra comunidad lo podemos hacer con mayor facilidad. En cambio, cuando vamos a compartir en algún retiro en otras partes y que decimos, hermano, es hermano, y entonces nos han criticado y dicen, ¿sabe qué? Esto no me gusta. Esto no me gusta, es que eso es de protestantes. No es de protestantes, esto es de hijos de Dios, de cristianos, mis hermanos. Entonces, también debemos de practicar el decirnos hermanos. Te confieso que a mí me costaba trabajo, me costaba mucho trabajo, pero también empecé a hacer un juego. Y en ese juego, precisamente con una amiga que compartía muy de cerca con ella,
empezamos a jugar, a decirnos hermanas. Y ahí empezó. Después ya es fácil, decir hermana o hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está el hermano? Somos hermanos. Quieras o no quieras, somos hermanos. Entonces debemos de practicar de esta manera estas virtudes. Nos dice que su viso de esta virtud, dice, más hermoso resplandece en la oscuridad de la humildad y en un acto finísimo con el cual toca a los espíritus sin que éstos lo sientan ni lo conozcan. Tal es su suavidad. Entonces, esta virtud de lo que es la discreción, mis hermanos, dice, su viso más hermoso resplandece en la oscuridad de la humildad y en un acto finísimo con el cual toca a los espíritus sin que éstos lo sientan ni lo conozcan. Tal es esa suavidad, la discreción. Es cierto que nos cuesta trabajo ser discretos y que con mucha facilidad, ¿verdad?, vamos a caer en lo que es en la indiscreción. Entonces, por esta razón necesitamos ahora sí estar muy al pendiente de cómo vamos a usar nosotros estos métodos para poder lo que es practicar la discreción. Nos dice también que refleja en su seno al Espíritu Santo, con el cual constantemente se comunica, recibiendo de él la luz, gracia, tanto para el alma que la posee como para otras almas. Esta preciosa virtud es una joya muy escondida, que en muy pocas almas se da, lo que es la discreción. Entra ahí lo que es otra virtud que se llama la prudencia, porque a veces, a mí me ha tocado ver hermanas que tienen miedo a hablar, mucho miedo a hablar, precisamente por miedo a cometer lo que es el pecado de la discreción. Entonces quieren ser discretos, pero también vamos a ver que nosotros, hermanos, a veces, ahora sí, como no sabemos a veces o nos cuesta trabajo esta práctica de las virtudes, entonces a veces tendemos a omitir. Cuando debemos de practicar estas virtudes, no las practicamos. Entonces, a veces cometemos este pecado de lo que es la discreción. Por esta razón, debemos de ser discretos. Y si no la tenemos, tenemos que pedirla. Tenemos que pedirla. Decía una persona, un predicador, siempre que iba a predicar la palabra de Dios: Señor, no permitas, Señor, que salgan de mí tonterías, Señor. Es preferible que me pongas un bozal, que solamente, Señor, las palabras que tú quieres dirigir a tu pueblo, porque a veces lastimamos, a veces ofendemos, mis hermanos, sobre todo cuando hay corazones sensibles, corazones susceptibles, con mucha facilidad podemos lastimar. Y estoy segura que lo hacemos. Yo lo hago, yo lastimo, y por eso constantemente lo que tengo que hacer es estar pidiendo disculpas o pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque seguido podemos lastimar, y te he compartido que he lastimado y que he tenido que pedir perdón, y que gracias a la valentía de la persona
me ha dicho, sí, tú me has lastimado. Y entonces yo le digo, ok, entonces yo te pido perdón. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos a ver lo que es ahora esta gran virtud de lo que es la tranquilidad. Esa tranquilidad tan especial que necesitamos. La tranquilidad dice que nace de la paz. En una alma limpia y pura crece en el sacrificio y llega a su desarrollo en el renunciamiento propio. Entonces necesitamos constantemente practicar lo que es el renunciamiento propio. ¿A cuántas cosas necesitamos renunciar? Primero, a lo que es el pecado, renunciar a tantas cosas del mundo, a todas prácticas que estén fuera de Dios. Necesitamos renunciar a tantos hábitos que nosotros tenemos. Y entonces, mis hermanos, es cuando empieza ese proceso de esta práctica de virtudes, al renunciamiento propio. En este renunciamiento propio es en donde la tranquilidad tiene su reinado en esta muerte de sí misma. Vive, florece y se multiplica. Cuando, mis hermanos, hay esta madurez de parte de nosotros, sobre todo estamos hablando ya de madurez espiritual, de las dos, mis hermanos, de las dos, que debemos de ser maduros. Mis hermanos, esta virtud de lo que es la madurez, nosotros pensamos que solamente está en las personas ya grandes, en los ya avanzados en edad. Esto es lo que pensamos, que está una plena madurez. Y nos dice que la madurez no es una virtud que pertenece a los viejos. Hay muchos que con la edad no la alcanzan y otros jóvenes que en gran parte la poseen. Entonces, es una virtud que está ahora sí en grandes y chicos. Y nosotros a veces, inclusive cuando nosotros buscamos un consejo, tendemos a buscar a estas personas que decimos ya acumularon mucha sabiduría, pero que por desgracia, mis hermanos, hay personas que ya, como dice, que ya, aunque ya son grandes en edad, no han adquirido, mis hermanos, estas virtudes, no han alcanzado todavía estas virtudes, porque recuerda que no todos tenemos el privilegio, de haber tenido unos padres que nos enseñaran la doctrina y que viven así sin ningún interés de conocer y amar a Dios. Entonces, por esa razón, ¿dónde van a adquirir esa sabiduría?
Tal vez es sabiduría del mundo, sabiduría humana, pero no sabiduría de Dios. Entonces, en este caso, para alcanzar esa madurez, se necesita pues haber alcanzado ya algunas virtudes que le hayan hecho madurar, pero que también nos encontramos, mis hermanos, no solamente jóvenes, sino adolescentes y hasta niños. A veces nos encontramos niños muy maduros. Yo tengo 2 nietos, una niña y un niño, y es mucho más madura la niña que tiene 1 año que el niño que va a cumplir 4 años. Entonces, ahí se ve una gran diferencia, muchísima diferencia. La niña parece que ya tiene más de 5 años, actúa como si tuviera ya 5 años. Entonces, vemos que hay niños muy maduros. Por eso, a veces son los que nos despiertan, ¿verdad? No solamente como padres, sino abuelos, sino ahora sí como personas. A veces nos despiertan sus palabras con sabiduría. Y decimos, ay caramba, ¿y este niño de dónde sacó estas palabras? ¿A quién se las escuchó? No, mis hermanos, pues ya viene, aparte que viene de arriba, viene también de la educación de unos muy buenos padres. Entonces, por eso, ¿verdad? La insistencia precisamente del estudio, ¿verdad? Y sobre todo de irlos formando, no solamente en el estudio, sino psicológicamente, espiritualmente, irlos ayudando en este crecimiento de manera que puedan ir conociendo el bien y el mal. Y ahí van adquiriendo esa madurez. También nos dice que la madurez es una virtud del entendimiento, la cual da luz para conocer, distinguir y apreciar los actos propios y ajenos. Entonces, esta madurez como virtud del entendimiento, la cual da luz para conocer, distinguir y apreciar los actos propios y ajenos. Entonces, es ahí donde vemos esta madurez en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Por eso a veces yo he visto en este caso, por ejemplo, a los jóvenes, me cuesta a mí un poco trabajo trabajar con los jóvenes por esta razón que les comparto. A veces llegan jóvenes al grupo juvenil y entonces ellos esperan encontrar lo que buscan. Y a veces se vienen con una madurez, con una mente muy abierta a lo que ellos quieren, a lo que ellos esperan. Y entonces cuando llegan a estos grupos se dan cuenta de que no es lo que ellos buscaban. ¿Por qué? Porque después ellos hacen comentarios con los adultos y a veces, mis hermanos, ellos prefieren estar con los adultos que con los jóvenes, porque ya llevan una madurez que en este caso les cuesta trabajo estar ahí con jóvenes que son muy infantiles. Entonces, por esta razón, a veces les cuesta trabajo acomodarse en un grupo. Pero ya decíamos que también esta virtud les da a ayudar a conocer, a distinguir y sobre todo a apreciar los actos propios y los ajenos. Entonces, si tiene la suficiente madurez, este joven va a decir, bueno, pues tal vez el Señor me traiga aquí
para ayudarlos a ellos. Y esto es lo que sucede, porque a veces nos cuesta trabajo entender los planes de Dios. Y nos damos cuenta que esta madurez, si no se practica como virtud, pues no vamos a alcanzar, sobre todo, a apreciar los actos propios y los ajenos. Entonces, para eso necesitamos, ahora sí, tener despierta esta virtud de la madurez, con una mente muy amplia, muy abierta, sabiendo que esta madurez no está solamente en los ya viejos que han vivido tantas cosas. Entonces, esta virtud es muy necesaria para obrar con rectitud, mis hermanos, porque ya estamos viendo todas las cosas con madurez y podemos de esta manera entender a los demás. Y no solamente entenderlos, sino también disculparlos. Cuando hay esta madurez espiritual, mis hermanos, podemos decir, sobre todo cuando a veces tiende a darse la crítica en grupo o en comunidad, entonces tener esa valentía de decirle, ¿sabes qué? No puedes hablar de esa persona porque ella no está aquí. Entonces ahí es donde se pueden disfrutar los frutos de esta virtud, de lo que es la madurez, siempre en función. Ahora sí, sabemos que estas virtudes vienen en ayuda otras virtudes que nos van a poder sostener en esta virtud de lo que es la madurez para ponerla en práctica. Pues también, mis hermanos, poco a poco al descubrir estas virtudes, vamos descubriendo cuántas virtudes necesitamos para poder crecer, madurar y avanzar. Esto es indispensable, mis hermanos, porque a veces no podemos crecer espiritualmente, no podemos avanzar. Entonces es cuando vienen en nuestra ayuda estas virtudes. Nos vamos a una pausa, regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya a concluir en lo que es esta virtud de la madurez, en la cual descubrimos en ella, detrás de esa virtud, la prudencia, la paciencia, la tolerancia y muchas más. Y sobre todo la caridad, mis hermanos. Si vemos cada virtud, cuántas más virtudes vienen a sostenerla, a ayudarla, nos damos cuenta que verdaderamente estamos bien protegidos cuando nos decidimos a practicar una virtud. Nos dice que esta virtud es hija de la prudencia. Lo que es la madurez es hija de la prudencia y siempre la acompañan el reposo, la serenidad. Esta virtud no existe en las personas en las cuales hay inconstancia y veleidad, y también imaginación volcánica y juicio propio y soberbia. Entonces, hay virtudes que no pueden estar en nosotros cuando hay
tanto vicio todavía en nosotros. Por eso, mis hermanos, ese proceso de conversión que debe de haber en nosotros. Por eso es muy importante este punto, mis hermanos, que te voy a compartir y que ya te lo he compartido, pero que es necesario que yo misma me lo esté repitiendo constantemente. Porque a veces cuando nosotros descubrimos así este volcán, por ejemplo, de vicios, que hay tantos vicios y que pueden estar trabajando, no todos, porque no todos pueden estar en este caso, pero sí pueden estar muchos vicios trabajando en mi persona, y entonces puede ser que haya un momento en el cual diga, Dios mío, entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a poder salir de aquí, de tantos vicios, de tantos pecados. ¿Cómo le voy a hacer? Soy una pecadora. Y entonces, más que luchar con mis propios pecados, pues me voy a deprimir y voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Me doy por vencida, porque yo de antemano te digo, yo no puedo. Sí, es cierto, hay que decirle al Señor, yo no puedo, Señor. Yo no puedo sola, pero si tú estás conmigo, yo voy a poder, porque eres tú, Señor, quien me va a ayudar a mí. Yo sola es cierto que no lo voy a poder lograr. Para mí sola va a ser imposible. Pero si Dios está conmigo, mis hermanos, claro que lo voy a poder hacer. Entonces, asistida, como ya dice, de la prudencia y siempre acompañada del reposo y de la serenidad. Serenidad. Entonces, esta virtud dice que no existen las personas en las cuales hay inconstancia. Por eso debemos de ser constantes en el Señor, en nuestra oración, en los sacramentos, en la lectura de la palabra. Hay que ser asiduos a la palabra de Dios, mis hermanos, y toda la riqueza que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Si somos constantes, mis hermanos, en nuestra comunidad, en nuestro grupo y en todo esto que el Señor nos lo regala, mis hermanos, vamos a poder lograrlo. También nos dice que a veces parece que estas almas agitadas e indecisas poseen la madurez, y no es así. Tienen la falsa madurez, porque la verdadera madurez, dice, no anida sino en las almas quietas, pacíficas y humildes. Repito, que estas almas agitadas, indecisas, dice, a veces, dice, creen poseer esta madurez, y no es así. Tienen la falsa madurez. Recuerden que muchas virtudes aparentan estar ahí, pero que ya nos decía en otra de las virtudes que Satanás va a trabajar para hacernos creer que son virtudes que nos vienen de Dios, pero que son ciertas maneras de obrar de Satanás para hacernos creer que es Dios, como te compartía de esta jovencita que no podía dormir. Y entonces, cuando se le sugirió que hiciera para que pudiera dormir, entonces a Satanás no le convino, y dice la jovencita que le dijo, no, ya no te voy a molestar, ya te voy a dejar dormir. Es más, esta noche te voy a dejar dormir. Un engaño de Satanás. ¿Quién es él para decirle te voy a dejar dormir? Y claro que la engañó, claro que sí la engañó. Y entonces dijo ella, no, dijo, ya estoy durmiendo muy bien, gracias a Dios. Pero no era algo que Dios le había dado, porque ni siquiera había hecho nada para merecer esta gracia. No había hecho nada, ni oración, ni había hecho lo que se le había recomendado.
Entonces, por esta razón, mis hermanos, muchas aparentan ser virtudes y no son virtudes, son engaños de Satanás. Por eso dice, a veces parece que estas almas agitadas e indecisas poseen la madurez, y no es así. Tienen la falsa madurez, porque la verdadera madurez no anida sino en las almas quietas, pacíficas y humildes. Esta es la característica de un corazón que anida la madurez. Ser quieta, pacífica y humilde. Así que tenemos estas características o estas virtudes, pues entonces creamos que está en nosotros esta virtud de la madurez. Pero si no está, mis hermanos, pues necesitamos en este caso trabajar. Mis hermanos, yo agradezco a cada uno de ustedes por su atención, por escuchar esta enseñanza. Creo en el Señor que si me otorga esta gracia de estar con ustedes es porque Él quiere compartir con ustedes esta enseñanza. Pero de alguna manera yo quiero invitarles a que nos llamen y que nos hagan saber ahora sí el efecto de esta enseñanza, y sobre todo algo más que quisieras que tratáramos, y con mucho gusto podemos ahora sí intercambiar los temas y ver otros temas también que a ti te interesen, que tú necesites. También queremos de alguna manera estar contigo a través de nuestras oraciones. En este caso, como encargada de un ministerio de intercesión, podemos llevar tus intenciones a este ministerio, y también podemos llevar tus intenciones a lo que es la Santa Misa. Por eso te invitamos a que participes llamándonos y haciéndonos saber ahora sí si te está ayudando o si algo más necesitas. Vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en esta mañana por este nuevo día y por todas las bendiciones y gracias que nos concedes día a día. Aún esa gracia, ese gran don de la cruz, del sufrimiento y aún de las enfermedades. Todo aquello, Señor, que proviene para bien de nosotros y para tu gloria. Te pedimos que nos ayudes a hacer nuestra esa cruz para poder, Señor, crecer espiritualmente, y sobre todo te pedimos que nos ayudes a practicar la oración y todo lo que necesitamos, Señor, en cuanto a sacramentos, práctica de la palabra de Dios, la oración, el rosario, la penitencia, Señor, todo cuanto necesitamos, Señor, practicar para poder morir a nosotras mismas. Y de esta manera, Señor, que tus virtudes, Señor, puedan venir a nosotros, a ayudarnos a crecer espiritualmente. Espíritu Santo, fuente de toda luz y de toda gracia, te pedimos que vengas a nosotros, que vengas en nuestra ayuda para poder desear con todo nuestro corazón la práctica de estas virtudes. Y de esta manera, Señor, que cada día nuestras vidas, nuestras actitudes sean de tu agrado. Gracias te damos de todo corazón, porque sabemos que desde el momento que te dijimos que sí, desde esos momentos, Señor,
nos asistes con tus gracias, con tus bendiciones y también con tus virtudes. Tú, Señor, que nos conoces y sabes qué es lo que más necesitamos y sobre todo cuáles son las virtudes que más necesitamos, te pedimos en este caso, Señor, que nos envíes esas virtudes que más necesitamos, sobre todo que nos otorgues la gracia de practicarlas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor los bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.